Sí. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué creen ustedes que es la representación del tabernáculo? Lo que ustedes crean, no hay problema si decimos algo bien o mal, no hay problema. No todo mal a la vez. ¿Qué creen ustedes que es la representación del tabernáculo? Acuérdense que el tabernáculo en el tiempo antiguo entonces se dividía por tres partes, que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ustedes qué creen que podemos asemejar ahorita el tabernáculo? El espíritu, alma, el cuerpo, Jesucristo, ¿qué más? La vida espiritual. Bien, listo. ¿Cómo? Perdón. Ok, amén. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Les quiero compartir como algo que he estado mirando. Exactamente, el templo. Nosotros somos un templo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos templo. Entonces, el cuerpo, el alma y el Espíritu Santo es la representación del tabernáculo. Esto lo voy a decir según San Steven, no mentiras. Según yo, algo que yo he podido ver es que, por ejemplo, yo lo veo representado en el cuerpo, el alma y el espíritu, los tres lugares del tabernáculo. Entonces, a veces ya sabíamos que los sacerdotes llegaban a los atrios, se lavaban las manos, sacrificaban un cordero o algún animal, luego entraban al lugar santísimo y los que podían entrar, ven al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pero mi pregunta es, en este tiempo, ¿en qué parte del tabernáculo estamos? Piensen ustedes. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿en qué lugar del tabernáculo creen que estamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote eran los únicos, digamos, encargados de entrar, encargados, no, designados. De hecho, por aquí tengo algo. El sumo sacerdote era una designación divina, digámoslo así. Dios los escogía para que entrara hasta el lugar santísimo y el poder orar, el poder clamar, el poder pedir perdón por todos los pecados del pueblo y para la presencia de Dios y para que Dios fuera hablando al pueblo. Ahora, ¿dónde creen que estamos ahora en la actualidad en ese tabernáculo? ¿En dónde? No sabía, ¿no? Y cada uno, o sea, esta pregunta es más individual, más que por congregación, es individual. ¿Dónde creen ustedes que estamos? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en los atrios era una bendición el poder alabar a Dios y el poder hacer coger un carnero y sacrificarlo para él o un cordero, pero se quedaban allí y no podían experimentar más. Entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos experimentando más la presencia de Dios? ¿Estamos aún yendo más allá de la presencia de Dios? ¿O nos estamos quedando solamente yo vengo, adoro, canto, me voy y ya? ¿Por qué se lo digo? Porque es que ese lugar santísimo yo lo veo, perdón, en los atrios yo lo veo como eso que estamos haciendo aquí. Estamos adorando, estamos exaltándolo, estamos en comunión, digámoslo así. El lugar santo es la comunión que tenemos con Dios. Y el lugar santísimo yo lo veo como la intimidad que tenemos con Dios. Ahora, ¿estamos en una intimidad con Dios o nos falta esa intimidad? No es para que respondan, es para que reflexionemos, porque a veces, y lo digo a modo personal, nos quedamos en la comunión. Oramos, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por mi familia, gracias por el empleo, gracias por los alimentos, pero hasta allí. Entonces, y se los digo, por eso les digo a modo personal, porque a veces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué yo veo que otras personas tienen más presencia? Porque pasan cosas sobrenaturales y por qué no podemos experimentar eso. De hecho, en un libro que el pastor Otto nos colocaba a leer a alguien, en ese libro decían algo como de que siempre miramos las historias de la Biblia y decimos, wow, ¿cómo Dios sanaba? A mí me gusta muchísimo la historia de Gedeón, de cómo Dios utilizó a Gedeón, aunque era muy testarudo al principio, pero Dios lo utilizó y de una manera impresionante le dijo exactamente qué tenía que hacer,
cuántos hombres tenían que llevar, cuando tenían que quebrar los cántaros. Todo eso Dios se lo mostraba. A mí me encanta eso, pero era porque Él tenía una intimidad. Pero a veces nos preguntamos por qué no pasa algo más. Y es porque no tenemos una intimidad con Dios. Entonces, para ya terminar esta partecita, quiero compartirles que todo esto que me estamos mirando del tabernáculo, por el día que ahorita decía Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que podemos acceder a todos. Porque si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, no hubiéramos tenido esa puerta. Yo les invito a que vamos, por favor, ya les digo la cita, Juan, capítulo 10, versículo 7. Vamos a leer Juan 10, 7, de pronto lo eché, bueno, y todos estamos aquí. Dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de qué. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Dice bueno, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará qué. A eso me refiero, a la intimidad, a que por medio de él podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Y por qué por medio de él? Entonces quiero como enfatizar en esa parte, porque por medio de él somos limpios, por medio de él somos sanos, por medio de él somos salvos, porque si no paramos por él, no nos, o sea, es como que no, es muy terrible. Lo único que hace es embarrarla o algo, pero resulta que Jesús se pone delante de mí y Dios dice, es limpio. Jesús se pone delante de cada uno de nosotros y dice, somos limpios. Y por medio de él podemos entrar a ese lugar santísimo. Amén. Bueno, yo les doy gracias y ahora, los niños y los adolescentes pueden seguir, pueden pasar. Buenos días, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Cuántos enfermitos? ¿Cuántos cargaditos? Aún no sabe, hay infiltrados, yo sé. ¿Cuántos con problemas? Apenas me abren los ojos. No les voy a echar botes, por favor. ¿Por qué les pregunto esto? Porque a veces, si usted, mírese entre todos, mírese. ¿Quiénes serán? ¿Cierto? Se mira como que, ¿qué pasará con este hermano? ¿Ustedes se preguntan eso? El hermano entró como serio, el hermano y no saludó tan raro, ¿no? Así. Hoy está como disperso. Les pregunto por qué, porque con lo que hablaba mi esposo, eso nos pasa no solo aquí, sino todo el tiempo. Y ese tipo de cosas son los que no nos permiten entrar al lugar santísimo. Entonces, yo quiero que hoy usted le diga cerebro, o como usted le diga a su cacumen, a su cerebro, no más. Me voy a disponer para lo que el Espíritu tiene para mí. Y declaro sobre mi vida un espíritu enseñable y disposición. Amén. Eso es importante, ¿por qué? Porque venimos a veces cargados y ahora estaba molestando con un hermanito que él se enoja mucho a veces cuando tiene hambrecita.
Y le digo, ¿no desayunaste o qué? Entonces le digo, pues nada, hoy nos vamos de administración hasta la 1. Dice, ay, no, no. ¿Por qué? Porque a veces llegamos aquí indispuestos. Y yo digo, hoy la alabanza estuvo para que todos hubieran despelucado. Una libertad impresionante. Y nos cohibimos por esos pensamientos. Nos cohibimos porque nos puede más la pensadera. Yo me acuerdo que yo no sé si todavía lo usan, pero hace tiempo había un dicho que decía, ¿cómo era? Ya por eso el chavo. No le eche mente porque se vuelve de mente. Eso no tiene que echar tanta mente a las cosas. Y decir, Señor, toma el control de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nos perdemos esos tiempos de adoración y yo soy muy, ¿cómo se puede decir? Bueno, el Señor me ha enseñado a ser muy libre de muchas cosas. Si el Señor me dice, tírese al perro cometido, si el Señor me dice, llore, yo lloro. ¿Sí? Porque lo que los muchachos, bueno, los de la alabanza, el Espíritu les fluía, que era, hay libertad en la casa de Dios. Y la casa de Dios no son estas paredes. La casa de Dios soy yo, lo que decía mi esposo, el tabernáculo también nos semeja a nosotros, también a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay vida. He pagado los servicios. Ay, no, yo estoy enojada con mi esposa. Ay, esos chinos fantasmas. Sí, ay, libertad. Y cuando el pastor toca su shofar, ay, sí, ay, libertad. Y esos pensamientos van y vienen, y eso es lo que impide, y eso es lo que queremos con mi esposo en este tiempo, traerles y como yo le decía, o les decía, siempre generalmente se le digo a las personas, a mí me encantaría yo poder decir, me saco de mi cuerpo y decirle a Juan Juan, métete aquí, para que sienta lo que yo siento, porque es como una fuerza, como una libertad, como una pasión, y yo poder, porque yo les puedo expresar lo que yo siento por el Señor, pero a veces como que, ay, como así, pero yo a veces no tengo palabras para explicar lo maravilloso que es el Señor. Y yo dije, en serio, a mí me encantaría como quitarme y poder meter la gente dentro de mí, como que pueda sentir el corrientazo ese poder de nuestro Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces, con mi esposo lo que queríamos, digamos, hablarles a ustedes sobre el tabernáculo es eso. Es lo que Dios quiere con nosotros, más que un sacrificio o lo que hablábamos ayer en la intercesión que me pareció tremendo porque era mucha parte de lo que nosotros hemos venido hablando, y era que el sacrificio en sí era el animal, pero lo que ellos llevaban y explicaba la pastora María era ofrendas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos a veces como cambiar el chip, porque muchas veces a veces dicen, ay, no, yo me sacrifiqué cantando a las 4 de la mañana. Solo hubiera quedado durmiendo. Uno no se sacrifica para eso. Uno se deleita en eso. Ay, sí, yo me sacrifiqué leyéndome Nahum. Sacrificar. No, eso no es un sacrificio. Sí, eso es algo por amor. Entonces, la palabra de hoy se llama todo por amor. Entonces, para que los que apuntan, que sería bueno que todos trajéramos cuadernitos y no estén diciendo, ¿salva qué? ¿Salva qué? Uno, dos, uno, dos. Porque eso, les digo en serio, eso a veces interrumpe, a veces hasta el fluir. Entonces, para que tengamos y anotemos, y que cuando en la semana diga, ¿qué fue lo que predicaron? A mí me gustó algo que dijeron. Yo lo anoté y lo subrayé. ¿Sí? Es muy importante subrayar, porque es lo que Dios te está hablando directamente. Tal vez toda esta palabra que estemos dando, nada más te llegue una parte o varias. Esperamos que varias. Amén. Entonces, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Estamos concentrados. 18 al 20. Dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová, es ese, ¿cierto? Sí. No, 18. Ay, perdón, es que me adelanté. Sí. Éxodo 20. Ay, perdón, estaba en el libro.
Ay, bendito Dios. 18. Dice, bueno, me gusta mucho el título que dice El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios y para su temor, para que su temor esté delante de vosotros, para que no. Bueno, esto viene para hacer ¿cómo se dice? Para que más o menos sepamos qué es lo que estaba pasando. Dios venía de libertar al pueblo de Israel, ¿no? Y Dios comenzó, dijo, libertad, pueblo, sí, ahora hay que comenzar la regla es para que todo esto comience bien. Entonces, y él todo emocionado, a mí me gusta gritar y ya veo por qué es, porque aquí dice, todo el pueblo observaba el estruendo, porque Dios estaba emocionado y habían relámpagos, ¿no? Donde yo hubiera sido, mejor dicho, yo hago explotar estrellas y aunque el pueblo también está, Dios estaba contento de la libertad que le había dado a su pueblo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, y porque les mandó todos los mandamientos, ustedes lo pueden ver en el 19. Entonces, oye, pues, chica, fuimos libres. ¿Y qué es lo que nos dice? Que no matarán, no harán posible, no tendrás imágenes. Y les vino diciendo un poco de instrucciones porque ellos venían de Egipto, donde ¿qué pasaba en Egipto? Pero ¿qué pasaba en Egipto con el pueblo de Egipto? ¿Qué había allá? ¿Cuántos quieren ir a Egipto y a ver qué? Las pirámides. ¿Cómo es que se llama el bichito que está así? Se me olvidó. Las finge. Pero eso era un dios. Allá habían dioses por doquier. Y el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo esclavo de Egipto. Y eso dicen que eso, entre más uno se junte con el de la hija, y si tiene miel, uno tarde o temprano se terminó un taco, ¿no? Se permea. Y el pueblo estaba reformado. Entonces, ¿qué dijo Dios? Venga, esa gente viene de allá, de un pueblo donde eran esclavos y además también veían que adoraban dioses. Entonces, ¿qué dijo Dios? No, venga, vamos a renovar todo y todo va a cambiar. Entonces, no voy tanto para esa parte, sino que voy a la parte donde Dios estaba feliz porque ya se podía volver a comunicar con su pueblo. Y digo, vamos a organizar todo eso porque eso está desordenado. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Amén. Bueno, entonces dice, ¿cuál fue la intención del tabernáculo? ¿Cuál sería la intención de Dios con ese tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tiene la idea? La intención. La intención. A ver. Traer la presencia de Dios a su pueblo. ¿Alguien da más? Ser guiados por Dios. Mire, Dios es tan hermoso, Dios es tan amoroso, es que si nosotros supiéramos ese amor tan espectacular que tiene Dios, no, pues ya estaríamos todos derretidos. Entonces, dice, era unir el pueblo nuevamente con él. Esa era la única, no, pues Dios quería que matáramos un poco de animales ahí, que siempre estuviéramos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y mi gran culpa. Dios es tan bueno que Él dice que cada vez que nosotros nos arrepentimos de un pecado, ¿se acuerda lo que hablábamos hace como 15 días? ¿Qué pasaba con esos pecados? Al fondo del mar y nunca más. ¿Sí? Eso no es como a veces en matrimonios que hay personas que tienen ese, no sé cómo es que le dice. No, y hay hombres también. O sea, eso es por parte y parte que les encanta recordar eso. Y cuando usted ¡qué maravilla! Ese hasta con fecha ahora y usted tenía las chantas al revés. Eso es una cosa maravillosa. Pero Dios es su amor, no es igual al de nosotros, porque el amor de nosotros es egoísta y siempre
siempre va a querer algo a cambio. Y uno dice, ay, sí, siempre. Pero Dios no. Dios rescató a su pueblo y no le dijo, vea, cabezones, mira todos los que estuvieron acá. Sí, por su culpa. No, Dios dijo, listo, salieron. Ahora vamos, pasamos la página y comenzamos desde cero. Dios es maravilloso. Entonces, y tan maravilloso que fue, y es que Él hizo ese templo, como lo hablábamos hace rato, Dios nos quería mostrar todo lo hermoso que pasó en el Edén. ¿Por qué? Porque, como les decía, investiguen en Éxodo, hagan todo un estudio muy personal, sobre todo para ustedes mismos, y pueden ver que el tabernáculo, las telas de lino eran estampadas. ¿Cómo eran estampadas? No tengo la menor idea, pero era una cosa espectacular. Las flores, los detalles, las cosas en oro, otras bañadas en oro, otras eran en oro macizo. O sea, era algo espectacular. Y lo que Dios quería representar allí era ese hermoso Edén que le había dado a Adán y a Eva. Él decía, si yo quiero que ustedes sepan lo que nosotros vivimos, ¿sí? Eso es tan maravilloso. Es cuando, digamos, cuando nosotros a veces viajamos, pero llegamos a nosotros ir a San Andrés porque es una ciudad hermosa. Y cuando, ¿cómo les fue? Y hay gente que ha ido y como están, no, usted, sí, sí, pero una foto espectacular. Y esa alegría y ves ese caminito, o los que han ido, hay dos islas que no han cambiado con pero qué maravilloso. También se sienta allá. No sé qué es lo que pasa, pero ahí lo dejan a uno en la mañana y lo recogen en la tarde. Y uno no hace nada. Pero es nada. Y eso, digamos, como que y ustedes vieran que yo vengo de hermano con Alfredo, íbamos caminando, y él me hablaba y yo le hablaba, y él cantaba y yo cantaba, y me abrazaba y yo lo abrazaba. Eso era lo que era. Dios queriendo mostrar esa expresión de amor que había tenido con Adán y Eva. Una expresión maravillosa, que era más que el atrio. ¿Por qué? Porque ese atrio era ese lugar donde lo que hablaba ahora mi esposo era esa decisión que nosotros tomamos de dejar el pecado a un lado. ¿Para qué? Para poder entrar y conocer más de Dios. Entonces, Dios nos quiere mostrar con todo esto que Él se disfrutaba con Adán y Eva. O sea, era un deleite, era una cosa maravillosa. Entonces, eso es como cuando los enamorados, ¿no? ¿Sí? O para cuántos era un sacrificio cuando el novio le llevaba la carta a la novia. Ay, me voy a sacrificar a leer la cartita. Me voy a sacrificar a comerme, bueno, los que usan de chocolate. Ay, qué sacrificio. ¿Sí? ¿Así era? No. Era como esa ilusión. Ay, querida, como yo nunca le he dicho que la amaba, o que la extrañaba, o tan lindo tus besos, tan lindo tus ojos. Ay, es que cuando tú, mi corazón hace mucho. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces son estas cosas que nosotros debemos como cambiar a veces el chip porque nos volvemos muy religiosos. Entonces venimos toda la semana, los que oran, vamos a la iglesia, aplaudimos, ay, la palabra es tan bonita, y salimos y nos vamos. Pero este caminar es más que eso. Eso aquí en una escuela. ¿Y cómo la estamos pasando? Raspados. Aquí no podemos pasar raspados. Eso es lo bueno. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? En Juan 1:14, Juan y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando allí? Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí si lo volvemos digamos, a representar con el tabernáculo? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí con Jesús? Jesús, Dios dijo, ay, no, yo no me acuerdo. Es como cuando los novios vivían lejísimos. Y tiene que llegar el día para ir a hacer el examen, luego para hacer las visitas y era que no se tenía un peso. ¿Qué haría el novio? ¿Qué haría Juan? ¿Sí o no? Bien. Entonces, esa emoción de ir a verlo, ay, por está muy lejos, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta esto, a mí no me gusta eso por WhatsApp, eso por mensaje, me gusta eso cara. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No. Pues bajemos y organicemos todo eso. Oh, de chicharrón. Ay, sí, porque yo lo extraño. A mí me encanta orar, ¿sabes? Porque ¿cómo se llama Jesús? Ay, a mí me encanta cuando habla los apóstoles, dice que uno de los apóstoles, ¿cuál era que reposaban en el corazón? ¡Qué maravilla! ¿No les parece? Se imagina, venga, nuestra representante de nuestro Señor Jesucristo. Venga, Juan, tiene el nombre, háganle en el pechito, en el pechito. ¿No les parece? O sea, ¿no les parece hermoso cuando que miren? Esto se siente. Por lo menos, también no se me habla. Es una delicia. Ahora ya dicen, no, con el Jesús. Y yo no creo que ese ratico ahí, ¿sabes? Porque es muy egoísta, ¿no? No sé. Ustedes imaginan ellos ahí charlando. No, si yo me y cuando caminamos con él, cuando estemos allá, los imaginas. Háblame. Espectacular. A eso vamos. Que nosotros en la presencia, mi esposa decía, ¿en qué lugar estamos? Ya tenemos que tener claro en qué lugar estamos en estos tiempos y más con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Sigamos. Ay, es que es tan bonito, ¿cierto? Ay, no, a mí me encanta, yo me derrito. Bueno, por amor, para que disfrutáramos. Bueno, entonces Jesús vino para estar en medio de nosotros nuevamente para disfrutarnos. Pues, son los 12 ahí, bueno, ellos alcanzaron a disfrutar todo ese tiempito con nuestro Señor. Entonces, tan así que si podemos ver el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus de Israel. No sí. Miren, Dios era tan hermoso que él dijo, él se pudo haber quedado en el monte Sinaí, ¿sí o no? Pues yo les hablo aquí a esta gente, hombre, latinas. Yo me quedo aquí, o me quedo en el cielo y sigo mandando WhatsApp. Profeta, hable de esa gente, dígale que la arrepienta, dígale que ore, ¿sí o no? Pero no, Dios quería estar en medio de su pueblo y el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus de Israel. Entonces, bueno, y aún así, el pueblo aún no hablaba con Dios, porque el puente era Moisés. Pero para Dios eso no era suficiente, porque él quería tener coinonía, él quería hablar con cada uno, ¿sí? Entonces eso es como que el pastor solo para a Juan, solamente a él, ¿sí o no? Entonces todos por aquí. Uy, la rosca. Terrible, ¿cierto? Entonces Dios decía, venga, y era Dios, ¿no? No, yo no solo quiero hablar con Juan, yo quiero hablar con todos. Y el pueblo era como que, porque sabía que había algo más que hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver es por cada sacrificio, o sea, o cada ritual que fue puesto al pueblo? Porque entre más puros podían entrar más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo?
Era un poco de rituales. Entonces, ellos podían ver de que pequé, ¿sí? Entonces, de que una vez al año ellos podían ir a hacer su sacrificio y todo eso, pero el sacrificio en sí lo hacía, o sea, iba y se lo entregaba, y él devolvió al animalito y lo asaba y hacía todo su asado allí. ¿Sí? Pero vamos a Levíticos 11:44. Levíticos. Si lo encuentran, me dice. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto sacrificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no cometáis vuestras, ¿qué? Contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. A mí me gustan mucho estas palabras cuando dice la Biblia, ya dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto dice, y seréis santos, porque esto a veces es muy difícil de creer, y más si venimos de otros lugares donde decían que los únicos santos eran los canonizados, ¿cierto? Y los de la Biblia, pues, aquellas personas que hacen milagros, entonces, pues, ya no somos pecadores y muchos que no han dicho eso ni lo buena que son los usted, ¿sí? Y a nosotros eso a veces nos entra en reversa. Pero mire, es bíblico. Nosotros somos santos. Y eso es algo que nosotros debemos de meternos en la cabeza para que nuestro espíritu lo pueda creer, no es algo como que será que sí, pero mira todo lo que haces. Entonces dice, ¿qué es ser santo? Esto es algo chévere que encontré que dice, ser santo es ser apartado, ser único. Y Dios es santo en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un rol único como creador de vida, pureza y justicia. Maravilloso. No hay nada que decir, nada que hacer. Ese es Dios, nuestro creador. Entonces, en Primera de Pedro, qué paseo tan bueno, ¿cierto? Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 1:13, dice, el título también es muy chévere, no sé si alguien tiene otro título, dice, llamamiento a una vida santa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos ser santos, que sí podemos dejar de pecar. Que ya otra cosa es que lo que hablábamos el otro día, ser ocasionales, como que obvio, si no le editaremos sería genial, pero no, eso no es nuestro aterrizaje. Entonces, en Primera de Pedro 1:13, ¿no? Sí, al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea como hijos, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? O sea que ya no somos ignorantes, sino como aquel que os llamó a ser, llamó de santo ser, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hasta dónde les di? 16. Sino como aquel que os llamó, ya, porque escrito está, sed santos. Maravilloso. Ya libérese. Dance, ore, sea libre. Esta palabra es algo que nosotros debemos de tener no sé cómo dice, interiorizarla todos los días. Dice, por eso la santidad de Dios debe abarcar cada área de nuestras vidas. Todo. Entonces nosotros no podemos ser solo santos aquí dentro de la congregación. Eso es en todo. Entonces hablábamos con mi esposo mientras organizábamos estas charlas
Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué más áreas? Porque son muchas. Entonces, lo podemos ver, digamos, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no solamente tenía los sacrificios que eran una vez al año, sino que también había sacrificios o ofrendas diarias. Y eso me parece impresionante. Entonces, si la mujer estaba pasando el día de sus periodos, tenía que esperar 7 días y coger los partidos y llevarlos para que los sacrificara para que ella pudiera ser pura. Si yo por ahí iba caminando elevada y pisaba un animal muerto, 7 días y nunca esperaba que pasara la injusticia y iba y cogiera. Listo. Pero yo digo que era como también ese deseo de la gente de decir, no, yo quiero vivir puta, yo quiero también tener comunión con Dios. Y eso era, leanlo, porque si yo les leo los mandamientos son 613. Ay, no, tenés gente como una loca. Y eso era, sí, entonces, yo cogí un animal muerto. Y si yo decía, pan, voy y toco, man, después toco. No, es una cosa terrible, terrible. Yo no sé los que se han de pronto visto esa serie de los escogidos. Ay, a mí me gusta una, de la mujer de tu santo. Ahí es una representación de su ejemplo. No es así. Pero lo que mostraba ella de ti era que en ese tiempo, como eran inmundas, y ella era una pobre mujer, porque era todo el tiempo, entonces ella no podía estar con nadie, ni con su familia, ni con nadie, o sea, ella era su vida. Entonces, ¿qué pasaba? Ella, en ese caso, un ejemplo de que ella le lavaba la ropa a alguien y ella, en su afán de que no se le diera nada, en cuenta, ella lavó su ropita porque ella se tenía que sostener de algo y ella lavaba ropa. Y ella va, se la entrega al hombre. Y cuando la mujer, y el hombre no solo señal de su vida. No, que por mujer, eso fue una cosa. Yo lloré con esa mujer que decía, tremendo, así se ve tan puro en que es una serie. ¿Cómo serían esas mujeres vituperadas, señaladas, rechazadas? Terrible, terrible. Y digamos ella de pronto quería estar limpia para poder tener con Dios y siempre sentirse inmunda. Terrible, terrible. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja de, ay, no, de poder comunicarnos con Dios. Efesios 2:22, por favor. Vamos a Efesios. Dice aquí, en quien, 2:22 Efesios, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Maravilloso. Yo creo que eso es lo mejor que, aparte de la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz, le habernos dejado al Espíritu Santo. Porque como en el tiempo del tabernáculo podemos ver lo importante del orden, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Dios, y pues los que no sé si alguien lleva menos de un mes, menos de un año, cuando conocemos a Dios, nos hacen hacer una oración de fe. Pero yo no sé a todos los que, no sé qué les haya pasado con la oración de fe, pero yo pienso que aparte de esa oración de fe, llega un momento en nuestras vidas donde hay un clic y hay un reconocimiento verdadero que somos pecadores. Y allí es donde está el nacer de nuevo. O sea, yo llegué muy peladita a la iglesia, tenía como 10 años, odiaba a la iglesia. Uf, era para mí terrible. Porque igual vivíamos en Terrón, kilómetro 7 de 18, y todos los días después de madrugada a estudiar y todo eso. Y nos tocaba acá en la ruta con 42, con 40, con 24. Y resulta pues que a veces la buseta no pasaba
y nos tocaba bajar en la quinta con quinta a pie. ¿Sí? Y dígame, a la 1 de la tarde, o 12, o 12, 1, no pasaba la buceta, tocaba otra vez. Imagínense, son 3 chinos, porque nosotros somos trillizos, digamos, así nos llevamos de un año, somos trillizos, muertos de hambre, mal, genial. Nos sentábamos en lo último de la iglesia, detestábamos que me saludaran, detestaban que me tocaran, yo era una cosa impresionante. Yo no era, o sea, yo era muy rebelde, pero no era como, yo era, y todo está bien. Y entramos todos agachados así, con una cara, entonces nadie nos miraba. Y en ese tiempo, lo único que a mí me gustaba era cuando los pastores o invitaban pastores y le decían, si hay una necesidad, pase aquí adelante. Yo no sé qué pasaba, ese demonio que se escondía. Mi mamá no me decía nada. Y mi mamá no se presentaba. Mi mamá se enloquecía en la danza y eso tiraba sillas. Porque mi mamá tuvo. Ahí sí nos volvíamos cristianos. Y yo decía, era horrible. Pero sí pasaba cuando los pastores y caían, que era lo chistoso. Y caían, yo no sabía por qué lloraba tanto. Pero era una cosa muy, muy tremenda y sé que esa parte fue de ese fruto que el Señor, el Espíritu colocó dentro de mí. Porque pues, si no saben, mi papá nos abandonó cuando yo tenía como 9 años, era mi héroe. Pues, mi papá era una cosa increíble. Y pues a raíz de eso, yo me volví muy violenta. Y yo era un niño terrible. Y el único que a mí me podía como medio domesticar, digamos así, porque a mí me decía que yo parecía, no, yo parecía salvaje, era el pastor. Ni el pastor Roosevelt. Yo no sé qué tenía, yo no sé qué tiene los brazos del pastor, que tienen el espíritu. Y, y pues con la pastora ahorita sí nos miramos así, pero ella todavía era muy joven. Es muy joven. Y cuando llegó una vez, tenía como 15, 16 años, el pastor se me arriba y me dice, Estelina, necesito que me haga un favor. Y llama a mi hermana y es que vamos a abrir una obra en Perón, te necesito. Pues esa palabra transformó mi vida. Para mí eso fue como el mismo Dios me hablara. Y yo digo que con esa palabra yo nací de nuevo. Yo dije, uy, y los cogía a ellos, no los soltaba, no soltaba a los pastores. Yo les decía, yo tengo mucha soledad, eh, yo odio a mi papá porque me abandonó, odio a mi mamá porque ella trabajaba todo el día y permanecíamos solos. Yo le decía, yo no quiero sentir más eso. A mí me daban ataques de ira y yo le pegaba a las paredes, yo boxeaba con las paredes porque era demasiado duro. Y, y yo le decía al Señor y le decía a los pastores, yo no quiero ser más así. Entonces ellos me decían, el carácter nunca te va a hacer cambiar, pero sí vas a ser transformado. Y, y yo le decía, y hablamos con mi esposo, y yo le decía, porque pues el proceso de mi familia, todos hemos tenido un proceso muy diferente. Y yo le decía a mi esposo, mientras hacíamos esta prédica, yo le decía, yo siempre he querido ser diferente, o sea, yo con mi carácter, porque los que realmente me conocen saben que tengo un carácter muy fuerte, pero a mí no me gusta, por eso yo generalmente se me quedo muy callada porque yo tengo una forma de decir las cosas muy directas. Yo no sé cómo adornar las palabras y decirle, deja de pecar, hombre. Y yo a veces me encuentro a la gente, por Dios, estamos en el fin de los tiempos. ¿Por qué estás jugando con la santidad? Pero yo no puedo decir, hermano,
y se pica. O sea, yo sí puedo decir que soy algo particular. Y con esto que estamos viendo del tabernáculo, y sé que Dios nos lleva a un quebrantamiento, pero es por amor. Entonces, las personas, por eso les digo, y lo repito muchas veces, estudian el tabernáculo, es maravilloso, porque podemos ver los detalles, podemos ver sus sacrificios, podemos ver todo, y llevarnos hasta donde Jesús, Dios bajó, Dios su vida. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué pasó con ese velo? ¿Cómo se rompió? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él dijo, ya todos pueden venir a mi presencia, ya todos podemos entrar al lugar santísimo, maravilloso lugar santísimo, es un lugar de deleite. Con mi esposo venimos pasando un proceso duro con mi salud y eso nos recogió todo. La verdad, yo nunca me imaginé que algo así pudiera sacudirnos a los dos de una forma, nos ha podido como pareja, nos ha podido como personas individuales. Y pues en este tiempo aún seguimos, pues ya estamos como en esa etapa de, bueno, hay que hablar, hay que sacar, y pues yo sé, un poquito, yo le decía ayer hablamos bastante. Sí, ayer tuvimos un buen tiempo, pues no es que tengamos malos, no, sino pues que ayer fue como chévere, y yo le decía, ay, no, es que yo no quiero sentir más dolor. Entonces estaba aplazando una charla porque es duro, es muy duro de volver y abrir y volver y sacar y yo volverles a comentar lo de mi papá. Ustedes no saben eso como, y no es porque no haya sido sana, sino Dios está en restauración y yo sé que eso es muy profundo porque la identidad que da un padre, eso es algo espiritual, eso es, eso es algo que realmente solo Dios puede revelar a cada papá y a cada hijo, o los que por lo menos no tuvimos esa protección allí. Pero Dios siempre tiene ese orden, como venía hablándoles de cuando yo conocí de Dios, yo reconocí, yo le dije, Señor, yo soy mal geniada, yo soy rechazada, yo fui maltratada, Señor, yo no me siento aceptada en ningún lugar. Yo reconozco, Mauricio, que yo soy lo peor, pero yo necesito que tú saques de mí algo bueno. Y cuando yo reconozco esto delante de Dios, Dios comienza a hacer un milagro y comienza a hacer una obra. Y Dios ha sido maravilloso, pero llega un momento donde en el caminar, como digamos, ya hicimos el sacrificio, ya entregamos todo eso, ya reconocimos que somos pecadores, ¿verdad? Pasamos al lugar santo, donde nosotros a veces llegamos a una comodidad, donde recibimos, donde vos das reciprocidad, pero Dios no solamente quiere un servir, Dios no solamente quiere que uno venga y les dé palabra, 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 adoren, adoren, palabra, palabra, adoren. No, Dios quiere algo más. Dios quiere que nosotros en nuestra intimidad con Él seamos como eso que hablaba el pastor, era pastor, no me un pastor que decía, a usted alguien, eso no es nada, a usted le ha dicho, usted es diferente. ¿A cuánto le han dicho, usted es diferente? Usted habla diferente. Usted mira diferente. Usted habla diferente. ¿Usted qué tiene? Si todavía no le han dicho eso, nos falta como que nosotros en todo lugar debemos de ser diferentes. En todo lugar. Mire, el pueblo de Israel, Dios lo quiso hacer tan David, que yo investigaba sobre los tatuajes. Yo decía, pero ¿por qué el pueblo de Israel sí no me podía tatuar? Porque yo tenía una idea de que los esclavos se tatuaban. Pero no. Resulta que muy por ahí, pueblo de esos, hay un pueblo muy malvado. Terrible. Que ellos, mejor dicho, no se sacrifican entre ellos mismos porque ellos sacrifican niños.
a otros pueblos, ¿sí? Y ellos, ¿cómo dice? Los diferentes eran que están llenos de tatuajes. Como ustedes han visto son los mares, ¿cierto? ¿Cierto? Ellos tienen unos tatuajes especiales que los identifican. Ahora en las marcas que tienen tatuajes. No estoy contando que tatuajes no. Yo estoy hablando del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver. Yo estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ahora vengo a este tiempo. Ahora vengo a este tiempo. Yo no tengo ningún tatuaje. No tengo porque le tengo pánico a las tatuajes. Y tampoco tengo porque Dios a mí me habló. Y Dios le habla a cada quien. Y cada quien es testimonio de diferente forma. Amén. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo ningún tatuaje. Pero ¿qué tal? Yo me voy por allá diciendo, mirando todo. Siento que es testimonio. Y mientras aquí yo ahora tengo tatuado. ¿Y qué tal que yo dice predicando el evangelio? Es que aquí no es nuestra vida. Aquí no es lo que nosotros creemos. Lo superficial. ¿Qué estamos mostrando realmente nosotros? ¿Estamos mostrando a Dios? ¿O qué estamos mostrando? Eso nos hace diferentes. Yo sé que nos dejó, se dice, y amarás a Dios toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y amarás a tu prójimo como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Dios? Hasta la muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? O sea, allí, paremos de pensar, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ya para terminar, queremos es que podamos como que concibamos esta parte, y es que solos no podemos. Solos no podemos. Yo soy súper independiente, yo soy me gusta hacer las cosas mucho sola y hacer muchas cosas, pero yo sé que yo sola. Y hablamos, una vez con mi esposo, y ayer, ayer la calle fue el día maravilloso. Y decíamos, pero no, sí que trabajo, esto no es porque, no, sino porque nosotros cuando trabajamos juntos trabajamos muy bien. Y nosotros nos conocemos años, años. Y nosotros trabajamos en la comuna evangelizando. Nos conocimos, pero ya no me conozco por ahí. Nos reunimos con un grupo de pastores y, ay, sí, que la comuna. Y pues yo siempre estaba en la parte de danza y a veces sí hablaba de eso con los pastores. Y ustedes, ¿por qué no se hacen algo? Y allí Dios comenzó como a hacer como un trabajo entre nosotros, digamos, a nivel de iglesias. Y trabajo en la comuna, el trabajo en el grupo de alabanza, y nosotros organizamos tarimas y danzas, obras de teatro, una cosa espectacular en los colegios, a todos los colegios. Y ayer hablábamos eso y lo traigo para decir, nosotros solo no podemos. Y no solo en eso. La música era como que me falta, que te falta, y a veces no choca, porque igual tengo mucha confianza y que alguien con más confianza te diga, ah, tienes que cambiar de ciudad. Pero tienen que te ve. Eso es lo que es. Pero nos hemos ayudado mucho, mucho. Entonces, solo no podemos, y ahora lo llevamos a la parte de tabernáculo. ¿Qué hacía la gente? Llevaba sus ofrendas a los sacerdotes, y todo era los sacerdotes. ¿Qué está pasando? ¿Será que los pastores tienen tiempo? Yo he escuchado gente que dice, me parece muy chistoso, ay, no, a mí me gusta, no, la pastora está ocupada. Y yo estoy en la pastora,
Yo no dije que la persona era su pareja. Nosotros somos el trabajo de la persona. Nosotros somos el trabajo de la persona. Y gracias a Dios aquí hay más pastores. Gracias a Dios. Y debemos de utilizar esas herramientas que Dios nos dio. ¿Claro? Nosotros solos no podemos. Y yo, como les digo, en este tiempo estamos nosotros en restauración. Imagínense. Yo vengo de una restauración del abandono de mi papá desde los 16 años. Y a los 18 dije, estamos más libres. A los 25, que me tienes que ir a buscarlo. Después de 15 o 20 años que no veía al Señor, a mí me tocó ir a buscarlo diferente. Maravilloso, ¿qué les parece? Maravilla, o sea, Él nos incomoda de todas, y eso no es fácil. Por eso te digo, esa ofrenda que nosotros le damos a Dios, ese corazón contrito y humillado, ese corazón que nosotros, ¿por qué lo hago? Porque yo quiero conocerlo más. Yo quiero saber quién es ese papá lleno de amor. Yo quiero saber quién fue ese Jesús donde Juan le recostó su cabeza en el pecho. Yo quiero que también me haga así, que me dé besitos. Yo quiero eso, pero no va a pasar en mí si yo no sano esa parte con mi mamá. No puedo sanar eso con otros abandonos que tuve. No puedo sanar eso si no restauro la relación con mi mamá. Porque entonces el Espíritu Santo iba a decir, no vamos a hacer eso. Pero yo decía, si yo estoy mal. Entonces, ¿qué toca hacer? Pastor, ¿será que podemos hacer? Porque cuando a mí me entra algo así, yo no puedo, a mí me toca obligarme, podemos dar el tipo de sanidad interior. Por favor, pueden volver a abrir esta herida y y como les digo, odio el dolor tanto físico como emocional. Para mí eso es terrible. Para mí la cirugía que me hicieron fue espantosa. Tuve 3 días agónicos. Y yo ni que me miran porque me miraban y me dolía. Era una cosa espantosa. Yo decía, porque yo les decía a los doctores, duérmame por 15 minutos. No necesitamos saber cuál es su conclusión. Y yo no podía estar. Y la gente alrededor de mí, yo no lloraba porque me daba miedo. Porque si no lloraba, no hace, hace eso. Y es horrible. Y lo mismo con la sanidad interior. Ay, ahora van a decir, ¿y qué? Cuando se fue tu papá. Una parte horrible. Entonces, mi papá había dicho que me pasó 3 años. Yo tenía como 13. Y volvió el Señor de la nada. Y estábamos, mi mamá en la cama. Nosotros vivíamos en una casita de madera y era como el espacio. Y en una cama doble. Estaba yo aquí, mi mamá en la mitad y mi hermana al otro lado. Y la puerta era chiquita, era como esa. Y se asomó que se como ese dolor agónico. Nadie hablaba. Yo solo sé que mi mamá abrí con mi hermana y me empujaba. Y yo desde la cama yo miraba y yo era petrificada. Mi papá era, para mí era todo. Y adivina que me lo ocurre este Señor Jesús. Y yo, ¿qué hago? O sea, es mi mamá, es mi papá. Yo les cuento que a mí eso se me borró de la cabeza. Y eso yo no lo tenía en mi inconsciente. Y en un retiro se escapó el chicharro. Ay, qué dolor tan hermoso. Fue horrible. Uy, esos dolores. Pero yo les digo que vale la pena. Porque cuando yo fui donde mi papá, después de 25 años, o 20 años, cuando yo lo vi, a mí me dio una tristeza, pero no fue esa tristeza de, sino como, necesita el Señor. Porque mi papá es alcohólico, fumador. Mi papá es cafetero.
es agricultor. Porque cuando yo lo vi, pues cuando él se fue, pues yo lo vi, para mí era y cuando lo veo, y yo, ¿y qué pasa con mi héroe? Yo me imaginaba llegar así como él, así. Ay, pero es que uno ve a sus cosas gigantes. Y cuando yo lo vi, bueno, no sé qué decir. Y oré por él. Y también le perdoné porque pues, igual él no es como muy consciente ahora. Pero eso que ha llevado a que yo pueda ir dando pasos de fe y pueda conocer a Dios y pueda ir a ese lugar santísimo. Y se lo digo porque con lo de la cirugía se me levantó una ansiedad. Cuando tenía 13 años que me daba muchísimo ataque, pero en un momento donde yo respiraba y yo decía, Señor, tú tienes el control de mi vida y yo no me voy a hacer caso a esa ansiedad. Quiero ser tu espíritu. Y me dijo, y adoré. Y sigo adorando. Y eso es maravilloso porque es como que el espíritu y yo no es lo que seamos, hacemos lo que queramos. Pero en la intimidad yo me puedo tirar al suelo, llorar, quedarme callada, solo llorar. Y solo sentir como que todo está bien, todo está bien. Así es. Entonces, pongámonos en pie, vamos a orar. Y yo le pido que, si usted ve que la persona que tenga al lado estorba, hagan en otro lado. Sí, porque es que a veces, ay, no, yo no voy a hacerlo porque de pronto pues estamos aquí muy apretaditos. Yo no le quiero hablar. Eso es lo que pasa, a veces nos distraemos. Cierren sus ojos, sus ojitos. Y imagínense allí esa escena de Juan y Jesús. Pero ya no es por Jesús, sino por Jesús y tú. Si usted se quiere los dos sentar, si usted se siente más tranquila. Silencias tus pensamientos. A veces es difícil, pero aquí está el Espíritu Santo. Él está aquí. Y Él solo quiere contemplar. Él solo quiere amarte. Y en esta hora Él solo quiere darte ese amor a su que tú tanto, 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 tanto necesitas. Quiere decirte que te ama extrañamente, que te extraña y que disfruta cada vez que tú te arrodillas y que no le importa si solo es para pedir, porque dice, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. ¿Cómo disfruta cada vez que levantas tus manos? ¿Cómo disfruto cada vez que dices, te necesito, no puedo más? ¿Qué hago? Porque desde aquí estoy y siempre he estado. Nunca has estado solo. Nunca has estado solo.
En esas noches cuando te has sentido desolada, desolado, cansado, cansado, que dices, ¿qué voy a hacer? Allí está el Señor diciéndote, no, pues yo tengo el control de todo. Solo déjate amar. Solo déjate abrazar. Yo he venido a tu iglesia, Señor. Yo he venido a tu casa, Señor. Pero te clamo, Señor, porque cada vacío, Señor, cada problema, bendito Dios, cada necesidad, seas tú suplido aquí. Y que coloques esa pasión, Señor, esa necesidad, amado Rey, de ir y buscarte solamente. Que solamente tú, Señor, seas nuestra salud, Señor, y nuestra paz, Dios. Que no miremos ni izquierda, sino que nuestros ojos, Señor, estén puestos en ti, amado Jesús. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú consolando y que seas tú llenando, Señor, ese corazón que está abatido, ese corazón, Señor, que se siente solo en la gloria. Espíritu Santo de Dios, llénanos, Dios, en esta mañana, Señor, porque reconocemos que te necesitamos, Señor, que sin ti, Señor, que necesitamos, Señor, que tú sanes, Señor, nuestro corazón, nuestra vida rota, Señor, porque hay pareja, Señor, hijos, aún madre, querido Dios, y hoy queremos, Señor, que podamos tomar esa decisión de ser sanos, Señor, y aún de reconocer, Señor, somos pecadores, Dios, aún no he nacido de nuevo, quiero ser diferente, Señor, yo ya no quiero ser el montón, yo quiero hacer esa diferencia, Señor, en el trabajo, aquí en mi casa, ahora en mi relación, quiero ser diferente, Señor, quiero cambiar, quiero que me transforme. No quiero ser igual. Quiero ser igualito a ti. Quiero ser santo como tú eres santo. Padre, yo me iglesia, Señor, porque tú nos amas, Señor. Porque tú te permites, Señor. Glorificado eres, Señor. Maravilloso eres, Jesús. Dile que te amo, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Hijo, Espíritu Santo. Te amamos, te amamos. Y queremos, Señor, que esta congregación, Señor, su diferencia, su Señor, sea amor. Llénanos de tu amor, Señor. Renunciamos a nuestro amor egoísta, a nuestro amor, Señor, que siempre quiera vagar, que recibimos del tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Den un abrazo a la persona que tiene a su lado. Un abrazo así como que usted diga, ay, ese es el amor que el Señor quiere para ti. Y ese es el amor que el Señor quiere para ti. Que no se quede uno solo. Juan Camilo. Un abrazo así, rico. Y usted diga, ay, eso es lo que necesitaba. No sentido. Y ay, qué rico, qué rico. Maravilloso. Gracias. Gracias. Amén. Señor, me los bendiga. Un abrazo ahí.